Roque Espaillat. Nos llega la información reciente mediante un escándalo público que este político, con pretensiones a la presidencia, según documentos, testimonio de personas, resultado de pruebas psicológicas, no es lo que él proyecta ser públicamente. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los resultados de las pruebas y su significado desde el punto de vista psicológico en cuanto a lo conductual. Ahora, cuando regresemos. Señores, Roque Espaillat. Mi experiencia con este personaje he tenido, vamos a decirlo así, el momento de conocerle en medios de comunicación donde nos hemos encontrado. En lo personal, en una ocasión, mientras estaba en protestas junto al Colegio Médico Dominicano, estábamos activos, lo vimos participando, interactuando con la sociedad y básicamente supimos de él, de sus propuestas y de su interés a la presidencia, como tantos otros candidatos más. Sin embargo, ¿sabe que es médico? Sí, él es médico, y empresario con éxito. Entonces nos ha sorprendido todo esto que ha salido en relación a este personaje. Mira, a partir de la denuncia de Nuria y de este proceso que íbamos a analizar aquí, yo consulté 2 peritos, 2 expertos en psicología forense, y uno de ellos está en ejercicio, para indagar cuál es el procedimiento cuando hay sospecha de agresión sexual a un menor. Vamos a contextualizar antes de que tú sigas, Salvador, porque dentro de las acusaciones está llevando al pasado, hace aproximadamente 15 años, todo un proceso legal que se dio con él, donde su antigua esposa, que es médico también, la pareja, le acusaron con respecto a abuso sexual hacia un niño que, dicho sea de paso, él es el padre, el progenitor, y que se decía que le había abusado sexualmente. Entonces, de eso me parece que es que tú vienes a hablar. Ok. El niño que ya es un adulto, 21 años. Porque estamos hablando... Hay que determinar que ese expediente no tuvo una conclusión final. No. Es un expediente que la fiscalía no hizo una acusación formal. Sí, pero aquí lo que se va, Salvador, es al rigor que debe de llevarse a nivel de lo psicológico en casos como este. Correcto. Mira, lo primero es que en lo que pude ver, observar, lo que estaba presentando Nuria, solamente presenta 2 pruebas, una proyectiva y una objetiva. Sí. Entonces, de ahí que consulté a 2 expertos en psicología forense y uno de ellos está en ejercicio. Entonces, él dice que cuando un menor de edad llega por referimiento a un juez o el Ministerio Público, dicha solicitud llega con el expediente, que es una copia de la denuncia, y también una copia del certificado médico legal, que también es un experto en el área forense, determinado por un juez. Dicho sea de paso, el psicólogo forense, aunque trabaja para el Ministerio Público, es nombrado por el Instituto Nacional de Ciencia Forense, INACIF. Entonces, luego, en el primer momento de la evaluación, se indaga a ver si el niño o niña está apta para el testimonio. También se evalúa el perfil cognitivo, si tiene esa capacidad cognitiva, la capacidad de discernimiento entre lo que es verdad y lo que es mentira. Se hace un acuerdo con ese niño o niña a evaluar, y uno de los acuerdos es decir la verdad. En un primer momento se le pone a narrar libremente la historia, de modo que aparezcan la mayor cantidad de detalles posible. Luego se le hace la entrevista forense. Ya ese es un instrumento estructurado, la entrevista forense, y que involucra también otros acuerdos que se le van aclarando al menor. Luego de la entrevista forense,
y que se establecen reglas claras, también se le aplica al niño lo que es la anamnesis, la historia y otras pruebas en caso de ser necesario, en caso de que se pueda evaluar al niño o al adolescente. Bien. Dada la edad, porque hay edad en la que no es posible encontrar una prueba, claro, para tú identificar el daño de una agresión sexual, no necesariamente tiene que hacer una evaluación objetiva a través de una prueba. Eso es que quede claro. En este caso, Las pruebas proyectivas no se utilizan. Veo ahí, quizás porque es de 2008, pero ya las pruebas proyectivas no se utilizan en el marco legal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una prueba que responde a la interpretación de estímulos ambiguos, que depende mucho de la interpretación del evaluador. bien, bueno, Salvador nos habla acerca del rigor. Ahora, se aplicaron pruebas, dieron resultados, tanto para el menor como para el padre. Quisiéramos, Niurka, que tú nos hables de esos resultados para luego entonces irnos a la implicación de eso. Señores, es interesante en este caso ventilar. Cuando estaban revisando precisamente el informe de los estudios aplicados y las pruebas arrojadas, puedo ver de manera categórica que un protocolo, cuando se trata de un caso de esa magnitud, debe de estar completo. Primero, le aplican un test MMPI, que es un test que me arroja rasgo de la personalidad psicopatológico, paranoide, antisocial, impulsividad, etcétera, etcétera. Y no categoriza específicamente para detectar a un agresor sexual, aunque pudiera tener incidencia. Otras de las pruebas aplicadas fueron test proyectivos, que no especifican. Los test proyectivos más usados y más eficaces precisamente para trabajar y detectar a un agresor sexual son los test de de Rorschach, porque Karen Machover se trabaja el test de la figura humana, test de la figura del niño, test del árbol y test de la casa, y no necesariamente te arrojan rasgo directamente para detectar a un agresor sexual. Ahora bien, hay que determinar si en los dibujos de la figura humana el niño me dibujó transparencia, me dibujó un sinnúmero de cuestiones que puede con 6 años realmente comenzar y proyectar que está siendo molestado sexualmente. Sí, Mira, estuve hablando. sí, hay un punto antes de que El tú lo DFH. señales. Antes que tú lo señales, porque hay una incongruencia aquí en el sentido de que estamos mencionando test proyectivos y acaba de decir Salvador en la actualidad que no aplican los test proyectivos para presentar inferencias diagnósticas de alguien basado en estos El test. test de Rorschach sí. El test de Rorschach es completo y se utiliza a nivel clínico precisamente para detectar a un agresor sexual. Validado por los forenses en este caso. Ahí es que tenemos que plantear la interrogante para que nuestros colegas que nos van a acompañar en el programa nos comuniquen acerca de eso. Mira, para las personas que no son, para las personas que no son psicólogos, un ejemplo de prueba proyectiva que ya mencionaba Niurka, muy utilizada, como el test de Rorschach y el dibujo de la figura humana. ¿Por qué responde a la interpretación de estímulos ambiguos? Porque tú interpretas una imagen, un dibujo que tú ves. Entonces, y podría ser de manera subjetiva. Entonces, no es porque carecen de validez, sino porque no pueden sostenerse como prueba en el marco legal. Entonces, Por la subjetividad en este entonces se utilizan pruebas que puedan dar datos medibles, que se puedan sistematizar y, digamos, pruebas estandarizadas, que se utilizan los mismos procedimientos de aplicación y que sean validados en el grupo poblacional donde se va a evaluar. Vamos a los resultados que dieron esas pruebas y qué significan, porque independientemente de eso que pasó allá,
creo que es importante que la gente entienda qué representa. Señores, que el protocolo, la Fiscalía de la República Dominicana, apegada a las leyes internacionales a la hora de tú hacer una acusación directa de incesto, tiene que aplicar un protocolo completo. No podemos desvincular y pensar que solamente son las pruebas forenses. Tienen que aplicar un genograma. Tienen que aplicar el test de Rorschach. Hay unas pruebas estandarizadas que es lo último que deben de aplicar para hacer todo un protocolo y un compendio para poder realmente llegar a una conclusión. Un punto importante, señor, eso hace 15 años. Lo hizo el Instituto IPPE, que hoy se vincula a el Instituto de la Familia. E incluso tuve la oportunidad de las personas que firman ahí, consultar y hablar acerca del rigor que se siguió. Ahora, hace 15 años, posiblemente es en el marco de ese no rigor que se cae el caso. Ahora, ¿qué quiere conocer las personas? Bueno, que esa evaluación que se hizo, sobre todo al susodicho, ¿verdad? A Roque Espaillat, ¿qué representan a nivel de resultado y comportamiento? Hay un elemento aquí, y es lo que se arroja en el expediente, lo que se ha leído en el expediente. ¿Qué dice? Tampoco dice específicamente cuál fue esa prueba, pero dice aquí una evaluación psicológica que supuestamente reveló indicadores de agresividad, inestabilidad, rechazo, tendencia regresiva, menosprecio propio, así como desorden en el aspecto sexual. Tendencias, no conducta manifiesta. No lo catapulta tampoco como un antisocial, que es un rasgo muy patético en ese contexto. Pero lo que dice Janor es muy determinante, porque 15 años atrás probablemente tampoco habían alguna prueba tan efectiva como hoy. Como terapeuta familiar, sexual y de pareja, puedo hacer una aseveración categórica en el sentido de que podría darse una dinámica aquí compleja. El niño tiene 6 años y como tenía 6 años en aquel entonces, sí. Y según revela el informe, es un niño abierto y crítico. También se puede dar una dinámica donde el niño puede ser manipulable a que diga lo que se le está pidiendo. Señores, hay que tener mucho cuidado con esto. No estamos desestimando ni afirmando nada, pero hay que tomarlo muy en cuenta en las dinámicas familiares y relacionales. Una de las dinámicas muy frecuentes es la manipulación. Sin deseo, señores, de revictimizar, porque hay que decir algo. Aquí estamos en un escenario de evaluación de una persona conocida en el ámbito de la política, pero hay otras personas que al revivir este conflicto, eso es seguro que les afecta. Ahora, mi pregunta en esa dirección va, si se da el caso de que hay una forma de manipulación y ya yo hoy, vamos a decir, soy adulto y básicamente puedo salir a la defensa o en aseveración de eso que pasó. Es decir, ¿qué pasa con la omisión de esto? Es el tema del conflicto, el dolor, la realidad que no se quiere revivir nuevamente. Lo cierto es que esto deja muy mal parado el conocimiento de esto, no el asegurarlo, porque esto básicamente tiene unos niveles de delicadeza muy, muy significativos, pero desde el punto de vista de pretender por ejemplo, pretender en la política la presidencia y estar con un caso que no se puede relacionar con lo político, porque dicho sea de paso, hace 15 años atrás, creo que no era un personaje que no estaba en la palestra pública con esa intencionalidad. Es decir, no es algo que aparece ahora, es algo que viene del pasado. ¿Qué cosas en el orden familiar pudieron darse que dieron al traste con que saliera a relucir ese conflicto? Son cosas que quedan ahí en un vacío, pero que sería importante conocer. Probablemente en el contexto de lo que hemos hablado aquí, estamos refiriendo situaciones muy particulares, sobre todo de elementos de estudio, no de la acusación. Que hay una cosa
Estamos en análisis. Exacto. Hay un aspecto a evaluar conclusivo profesionalmente, no de lo que sucedió en el 2008, porque hay una variable. No era una persona, no había una acusación en el contexto de que era político, pero sí hemos aprovechado y hemos establecido los parámetros profesionales como resultado de lo que pasó. Ahora, si mañana o pasado viene una situación con la persona afectada que no es el objetivo de nosotros, crearlo ni llevarlo más allá, esas cosas pueden revelar una u otra situación. Ahora, ¿por qué el expediente no cursó en el Ministerio Público? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Bien, y fíjate algo importante aquí, que hay un contraste interesante entre el resultado que revelan las evaluaciones psicológicas y la que se le hacen en el orden psiquiátrico. Porque en el orden psicológico se dice tendencia regresiva, rechazo, menosprecio propio, desorden en el aspecto sexual y una actitud defensiva que le lleva a mantener una apariencia de normalidad. Pero sin embargo, cuando te dan el resultado de la evaluación psiquiatra, dice del expediente a la fiscalía que no revela manifestaciones psicopatológicas significativas. No, y por eso es que te digo que el informe está incoherente, está incompleto, porque no se puede contradecir una prueba con otra, porque realmente quien aporta esos datos que está dando la prueba psiquiátrica es específicamente el test de Rorschach y no se lo aplicaron. Habla de una persona reprimida, situaciones regresivas, etcétera, etcétera, con tendencia a realmente a una predisposición a ser agresor sexual. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y tú decías un punto muy importante, Hanoi. Ya él tiene 21 años. Ya él es un adulto. Así es. Significa que en él está la capacidad de hablar indistintamente vamos a decir, los intereses de por medio, pero él pudiera ser una voz aclaratoria en este caso. Señores, ¿qué escala dentro de cualquiera de esos test al puntuar alto nos lleva al aspecto de desorden en el aspecto sexual? Eso es un punto importante. Por ejemplo, el IMPM o MMPI, el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, que nos mide 10 rasgos básicamente de personalidad, el que se vincula un poco con esto, hay que decirlo así, es el de psicopatía, ¿verdad? El rasgo elevado de psicopatía. Así es. Entonces, habría que ver cuánto puntuó con precisión, porque aquí está el informe que se le hizo la prueba, pero sería como interesante analizar las escalas, qué nivel tenían, y a partir de ahí entonces nosotros ver cómo se combinan esas escalas para sacar estas inferencias. Es un punto importante ahí. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a que si alguien nos hace llegar esa información, para nosotros valioso, poder aportar en cuanto a la interpretación de. Lo cierto es, ya en conclusión, que revelar esto ahora, juntamente con otras cosas que salen a relucir de patrones de comportamiento de este señor, de verdad que entiendo que no se le augura o le depara éxito político, porque de verdad que estar enmarcado en un escándalo uno tras otro, porque ahí tenemos personas que salen a relucir ahora en la convivencia con él, que parecen en la descripción que dan, señores, que las pruebas y los resultados dados aquí se asemejan vinculados a los patrones de comportamiento. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es cierto? ¿No es así? Bueno, en los comentarios las personas nos ayudarán discutiendo con nosotros a profundidad sobre este tema.